momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. A inicios del siglo XX, Colombia fortalecía sus relaciones internacionales. Pasó de ser un país alejado del flujo económico mundial a tener un vínculo comercial consolidado gracias a la incipiente industria cafetera. Este contexto fomentó el nacimiento de una nueva clase social de obreros y asalariados que llegaron a las grandes ciudades en busca de oportunidades, de vida distinta a la que tenían en el campo. La clase obrera no tardó mucho en consolidarse como un gremio fuerte y con objetivos claros, y se hicieron sentir a través de partidos políticos fundados en los principios del sindicalismo. Haremos un recorrido por la obra de Rinaldo Scandroglio con la propuesta de gráfica de ciudad. Rinaldo Scandroglio fue un activista italiano activo en Colombia desde mediados de la década de 1920, que se concentra en el estudio de revistas de Bogotá en las que se plantea la relación entre el tema de ciudad y las vanguardias europeas. En este trabajo buscamos concentrarnos en el análisis de los elementos técnicos novedosos que trajo a la época, asumiendo una nueva manera de hacer diseño gráfico. Nuestra principal motivación frente a este trabajo es el interés por la riqueza cultural e histórica que se estaba presentando en el siglo XX, en donde la época estuvo marcada significativamente por cambios políticos, sociales y culturales. Poder explorar cómo estas transformaciones se reflejaron en el diseño gráfico y la comunicación visual nos dio una visión para comprender su evolución con la sociedad y cultura bogotana a lo largo del tiempo. Comenzaremos dando una breve introducción desde la ciudad ilustrada. En las primeras décadas del siglo XX llega al país Rinaldo Scandroglio y con él una nueva manera de asumir la gráfica. No involucra solo temas técnicos y en sus ideas artísticas predominaba la imagen visual que iba más allá de la palabra escrita. Con su llegada, la gráfica pasa a ser una propuesta de sentido, en la que el observador conecta experiencias y reproduce conocimientos. Scandroglio llegó a Bogotá a generar sentido desde la gráfica, produciendo actos de visión y reflexión desde el sentido crítico y político. Sus publicaciones, desde su labor, aumentaron considerablemente y el lenguaje visual alcanzó un lugar destacable dentro de su formato. Su propuesta era variada en técnica y en forma. Utilizaba medios como el grabado, tinta sobre papel, acuarela, lápiz y carbón, mostrando su cercanía con el futurismo y un diseño basado en la academia y la investigación. Su arte fue fundamental para entender qué ocurrió con la ilustración, la caricatura y el lenguaje gráfico de la época. Su influencia estuvo marcada en diálogos complejos entre plástica y gráfica, la consolidación del campo de las artes en Bogotá y la apertura a nuevos lenguajes artísticos. Y en el trabajo Scandroglio era evidente esta transmisión por la apropiación de apartados específicos convertidos en dibujo, la transformación de la narración en un documento visual que acompaña el relato mismo y el ir más allá de la simple ilustración literal. Su obra gira en torno a la noción de ciudad, su estructura, sus habitantes, sus símbolos. Con su trabajo en el estudio de las imágenes y los mensajes visuales de cromos, proponía información valiosa sobre la manera en la que se comunicaba la modernidad y cómo se representaba el cuerpo en la cultura popular de la época en imágenes, reflejando las ideas y valores de la modernidad colombiana. En esta primera imagen se puede ver un personaje femenino, vestida de negro. Se puede ver solo una perspectiva de la mujer que, gracias al pequeño y sutil movimiento de su cabello, el viento la abraza mientras va a toda prisa recorriendo las calles de la ciudad. También se ve al fondo una ciudad con edificios estructurados, pero con manchas grisáceas en su interior y pequeñas ventanas casi difusas. Debido a la construcción de la imagen y la posición de los elementos, la ciudad se ve en un segundo plano, permaneciendo protagonista, que desaparece de todo lo que contribuye a un espacio ruidoso, lleno de objetos y transeúntes. Es ella sola. En esta segunda imagen se puede ver a un hombre acostado en la calle. Se podría decir que es un habitante sobre unos periódicos. Viste unos pantalones, camisa y chaqueta representados en silueta, en líneas uniformes que abrazan todo su cuerpo. Hay un hombre a su lado observándolo con sorpresa y desprecio. Se ve al fondo la ciudad, porque no podría faltar. Se ven los edificios simétricos representados por figuras que hacen parte del estilo de Scandroglio. En contraste con la primera, se ve en el fuerte negro de la suela los zapatos y en el fondo casi que el posible cielo de la ciudad urbana. Se entiende entonces que esta escena está sucediendo en la noche fría y lejana del calor del sol. Es la ciudad del momento. La última imagen a analizar es una pieza que ha marcado la historia del diseño gráfico en Colombia, La Gran Mancha Roja. Fue un cómic que se le encargó al artista italiano Rinaldo Scandroglio por parte del gobierno conservador de Ospina Pérez para representar los hechos ocurridos en el Bogotazo. Es una pieza icónica debido a que muestra un punto de vista desde el gobierno para el pueblo,
una estrategia política de propaganda. Se puede ver en esta pieza entonces 3 escenas. La primera describe cómo los grupos revolucionarios atacaban el Ministerio de Gobierno del país. Se ve una gráfica de un espacio hecho pedazos. Se ven las figuras geométricas y la utilización del blanco y negro en contraste. En la segunda imagen se pueden observar los cuerpos en acción, arrojando bombas y causando incendios contra el edificio García Cadena. En esta parte, debido a la técnica de litografía del cómic, se ve una gráfica moderna para la época, utilizando metódicamente la tinta y las diferentes figuras que lo componen. Por último, se ve al pueblo arruinando un elemento clave para la ciudad urbana, el tranvía. Toda esta composición da a entender el ambiente político de la época, completamente conservadora y planificada por un gobierno con ideales opuestos al pueblo colombiano. En conclusión, Escandroglio destaca a los habitantes de la ciudad de Bogotá, ya que se resaltan en un posicionamiento de primer plano, creando un fuerte contraste con la intensidad de colores negros con fondos grisáceos, dejando así claro que su enfoque en la ciudad no es sobre la estructura, sino las personas lo que hacen a la ciudad. Fusionando distintas experimentaciones del diseño gráfico, Rinaldo Escandroglio logra desafiar la representación convencional de manera más abstracta y vanguardista. Podemos apreciar cómo el artista introduce el uso de la técnica de la litografía como la herramienta para representar las perspectivas del contraste entre el gobierno y el pueblo como una forma de protesta o propaganda. Esto genera un cambio radical en la visualización de la modernidad de la imagen para expresar las tensiones sociales eventuales del pueblo colombiano.